Oremos. Padre, gracias te doy por tu iglesia ganada por tu sangre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos hace revelar la verdad y enseñarla y compartirla certeramente. Y también por la Santa Escritura, que también es la espada del Espíritu Santo, Señor. Glorifícate y que permita a usted que me use para apacentar tu grey ganada por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hemos dicho y lo he repetido varias veces que el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 es Tierra Santa y en una sola noche se dicen toda esta gran herencia, este testamento abierto para los hijos de Dios y para la iglesia del Señor Jesús. Y estamos en la segunda parte del Espíritu Santo, un sermón, que la palabra sermón, acuérdense que significa espadazo, esgrima, es estocada, gloria a Dios, Señor hermano. Siempre hay alguien, una estocada. Entonces, si no existe la estocada, no hubo predicación. Es muy fácil sacar el amén, pero es más fácil decir, ay, 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 me dolió. Porque la espada de Dios es para traspasarnos. Entonces, vamos a ver, aunque en este caso hay más amén que hay, porque es una bendición tener al Espíritu Santo con nosotros, gracias al Señor Jesucristo. 3 bendiciones de tener al Espíritu Santo, vamos a ver, pero quiero que veamos siempre el bosque y después nos detenemos a ver los árboles. ¿Cuál es el bosque de lo que hemos hablado? El Señor nos enseñó a través del lavado de pies a asistirnos, a socorrernos, a ampararnos unos a los otros y nos ha repartido dones para precisamente poder ser interdependientes unos con los otros. La iglesia de Cristo debe recoger ese auxilio que a través de los propios hermanos también. Una parte importante, la necesidad de que a través del cuerpo de Cristo nos acuerpemos. También nos dice que nos amemos los unos a los otros. ¿A qué punto? Hasta a la medida en que también Cristo nos amó a nosotros, dando su vida por nosotros. Hemos visto también que el Señor dice, es necesario que yo me vaya para preparar morada en los cielos para ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es a través de mí. El cielo se abre a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y también tenemos la garantía del destino final de llegar al cielo por la muerte también y resurrección del Señor. Porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, no para perdición. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar ya de un anticipo de las bendiciones del Espíritu Santo. Tres bendiciones que están aquí certeras para nosotros, porque no solamente es que nos apoyamos mutuamente, sino que el mismo Espíritu Santo está en nosotros. Mire, olvídese de eso. Las murallas de Jericó es un gran portento de Dios. Cuando Israel también pasó por el Mar Rojo como en tierra seca, es un gran portento también. Podemos ver cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es un gran portento. Podemos hablar de inclusive la concepción de María como una cosa muy grande, pero lo más grande dentro de todo lo que se ponga en la Escritura es que el Espíritu Santo mora en nosotros. En la tercera persona de la Trinidad mora en cada corazón del creyente. Por eso que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. 3 beneficios. Un amigo mío, compartiéndole de Cristo, me dijo, pastor, es verdad que Dios es grande, porque si Dios me salva y no me da de su espíritu, tengo que decirle, mátame ya, Señor, porque nadie puede vivir la vida santa que tú exiges si no existe el Espíritu Santo de por medio. El Espíritu Santo hace que nosotros podamos llevar una vida santa. Gracias, Señor, por eso. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, permanecer en su palabra, en su amor, en su voluntad, lleva ¿qué? Mucho fruto, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Cristo. Nuestra vida es estéril, inútil. Es una vida carnal, muerta. Tenemos que vivir en el Espíritu para que poder ver el fruto, porque separado de Cristo nada podemos hacer. Entonces, vamos enseguida a entrar en materia.
3 beneficios. Primero, el Espíritu Santo estará para siempre con nosotros, o en nosotros, para ser más preciso. Estará para siempre. En el Antiguo Testamento, cortemos bien la Biblia, el Espíritu Santo iba y venía. Uno de los salmos dice, y no me quites de tu espíritu, porque no venía a morar permanentemente en el corazón del creyente. El Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el corazón del creyente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Eso es muy importante, porque si alguno me dice que se va y viene, o ataja lo que está bajando en una campaña, lo que sea, yo una vez tuve y decía, y está bajando el Espíritu. ¿Está afuera o está adentro? Si está afuera, estamos en el Antiguo Testamento. Porque el Señor vino a residir permanentemente en el corazón del creyente. Y vamos a ver, dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos tenían que guardar todo lo que Cristo había dicho. Igualmente vale para nosotros que si no amamos los mandamientos de Dios, no somos de Dios, no somos hijos de Dios. El amor al mandamiento es muy importante. Acuérdate que la Gran Comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden, enseñándoles que obedezcan. Entonces, guardar es obedecer los mandamientos de Dios. Y el que no obedece no crece. A veces que mucha modernidad cristiana no está en el obedecer el mandamiento, sino en sentir a Dios. Sentirlo. Es una cacería mística de sensaciones y experiencias. Pero eso es como un merengue, un recreo. Cuando busca la sensación, el sentimiento, los niños están jugando en el recreo, pero cuando llegan a la casa vienen a tener hambre y están desnutridos, porque lo que nutre es la Santa Escritura. Acuérdense de la parábola del sembrador. Aquellos que tienen buena tierra, ¿quiénes son los que tienen buena tierra? Los que oyen la palabra y la entienden y producen a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces es radical. Guarden mis mandamientos. Entonces dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro igual a mí. Consolador con mayúscula, ¿qué significa? El Espíritu Santo. Otro igual a mí. ¿Qué es mejor? Un Cristo presente y terrenal con un Cristo permanente y para siempre con nosotros. ¿Qué es mejor? Cristo dice, conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué tiempo? Para siempre. A ver, para siempre. Cuando vengo a residir, que permanentemente en el corazón del creyente por el poder del Evangelio. 2 puntos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando de sus discípulos, le conocéis. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Espíritu de Cristo. Lo conocéis porque mora con vosotros. Aquí hay una gran variante. Porque mora con vosotros. Estoy al lado, un Cristo físico. Mora con vosotros. Y dice, ¿y estará dónde? En vosotros. ¿Hay una diferencia? ¿Conmigo o en mí? Emmanuel es Dios con nosotros. Pero ya con el Espíritu Santo es Dios en mí. Porque ahora, ¿dónde está el templo? ¿Vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sin el Espíritu Santo estamos huérfanos. Era necesario que el Señor viniera al cuerpo de su iglesia, porque si no seríamos unos huérfanos. Y eso al decir que el mundo no le conoce, es verdad, absolutamente. En mi adolescencia, podría tener 16, 15 años, había un programa cristiano que se llamaba Club PTL. No sé si
Algunos de los sobrevivientes aquí pueden hablar de eso. Y eso eran como 2 horas, hermano. Pero yo no quería ver PTL, porque en ese tiempo, olvídate, no había ni Netflix, ni YouTube, ni televisión de cable. Tú tenías que tragarte el programa que había. Y yo estaba esperando El Hombre al Rifle, el hombre de Chuck Connor. Y decía, contra. Y una de las críticas que hacía yo, siendo un jovencito, era, esa sonrisa está fingida. Son unos hipócritas, quieren estar capturando a la gente. Es una manipulación. ¡Qué cosa más horrible! Pero ¿por qué no podía percibir la alegría de ellos y su contentamiento? Porque yo no tenía el espíritu. El mundo lo ve de lejos y no lo percibe, no lo discierne. No puede entender la felicidad de un creyente porque no tiene el Espíritu Santo. O trate de leer usted la Biblia sin el Espíritu Santo para ver si la entiende. Trátela. Cada vez que uno compraba, el antiguo Google era la enciclopedia Barça que teníamos, 15 tomos. Ese era el Google. Y de mañapa o de añadidura le te daban una Biblia. Cuando la compraba, y una tremenda Biblia. Era la misma Reina Valera de 1909. Quiere decir que estamos hablando, no estoy diciendo antes, ¿no? No, bueno, ya. Delete, porque iba a meter la pata. Entonces, yo leí ahí y la gran mayoría de la gente que conocí de mi época, en aquel aldea, aquel pueblito que tenían su Biblia abierta en el Salmo 91 que estaba amarillo y de ahí no pasaba. Inclusive existía la frase, no leas la Biblia porque te vuelves loco. Yo creo que tenían algo de razón, porque si no tienes el Espíritu Santo no entiendes nada. Porque la palabra de Dios se discierne como espiritualmente. La primera, venimos a la luz cuando Cristo viene a nosotros. Entonces, ese era el contexto en que crecimos. Un contexto de mucha ignorancia, de suposiciones, de rituales, pero que no tenía el fondo de la misma palabra espiritual. Por eso el mundo no lo conoce. Y dice, al decir no os dejaré huérfanos, y vendré a vosotros, es que el Señor sabe que no podemos, aparte de no podemos vivir una vida separada de Él por el Espíritu Santo, también no tener al Espíritu es estar huérfano, sin paternidad. Dice Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que es el espíritu del mundo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, yo tengo un papá y tú tienes un papá. No somos huérfanos. No hay orfandad. Y si no hay orfandad tampoco hay depresión. Porque el deprimido siempre apela de que nadie lo quiere, que todo el mundo lo ha olvidado de él. ¿Para qué sirve vivir? Quiere morir, está melancolizado. Es un tango argentino. Como yo. En gran medida yo tenía mucho de eso. Por eso yo le doy muchas gracias, muchísimas gracias a mi Señor. Porque el que tiene paz con el Señor y oración con el Señor nunca tendrá tristeza. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces lo primero es que el Espíritu Santo estará para siempre con nosotros. Pero ¿eso qué significa? Estará para siempre con nosotros. También existen 2 problemas que podemos tener nosotros. Está el Espíritu Santo, pero tenemos relación con Dios a través del Espíritu. Y entonces hay lo que dice la Biblia, podemos contristar al Espíritu. Podemos contristarlo. Podemos apagar el Espíritu cuando andamos en nuestra carne, en nuestra vida carnal, pues que está llena de todos los pecados que nos alejan de Dios. El Espíritu se apaga o se contrista. Pero este es otro asunto. Pero lo que quiero apelar es precisamente, primeramente, que estará siempre con nosotros. Si va y viene, no estamos en el Antiguo Testamento. Efesios 1:13. ¿Cuándo viene a morar el Espíritu Santo? ¿Cuándo viene a morar el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos el Espíritu Santo para vivir una vida santa?
¿Cuándo viene? Inmediatamente, dice Efesios 1, 13, 14, que es un texto contundente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Coma, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo, ¿qué? Creído en él, creído en ese evangelio, fuiste, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento vino el Espíritu Santo a nuestra vida? El momento que creímos en el evangelio de Cristo. Fuimos sellados. ¿Y qué es el sello? El sello de propiedad de Dios. No es un herrete en una vaca. Es el sello de propiedad de que este es hijo mío, ha nacido de nuevo. Me pertenece, el sello. Y dice más adelante, coma, que es las arras. ¿Qué significa la palabra arras? Garantía. Es la garantía de nuestra herencia. La herencia en los cielos se da cuando recibimos a Cristo y Dios nos da la garantía de que nuestro destino es llegar allá porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es las arras de nuestra herencia, somos herederos hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que cuando ya estemos vívidamente allí, resucitados con Cristo en su presencia, viéndolo cara a cara, ahí viene la redención completa, para la alabanza de su gloria. Y todo eso por el poder de Cristo Jesús. Por eso que el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Ahí está en nosotros un sello. Si tú no le pones un timbre fiscal, aunque ya la gente no usa carta, pero había un sello postal en una carta, si no, no salía, no llegaba. ¿Cuál es nuestro sello? Nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? El día que creímos. Porque a través era necesario nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está el templo? ¿Es físico? ¿Es un templo que hay que ir a Jerusalén para recibir una unción especial? ¿Dónde está el templo? En mi propio cuerpo. Cuando paseo por el parque, cuando estoy a la orilla de un río, cuando estoy bañándome, el templo soy yo mismo en el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros. Ese en es fuerte, en vosotros. Por eso que decía, y he dicho en la prédica anterior, que a veces es ridículo pedirle al Señor señales externas cuando el Señor está en mí. ¿Y cómo sé que está en mí? Por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son las cualidades del Espíritu Santo en mí. Señor, ¿quién me caso? ¿Con quién me caso? ¿Con María o con Susana? Y pasa por la iglesia católica y dice María, ya me hablaste, Señor. No es así, no es así. Dios habla a través de su Espíritu dentro de nosotros, el cual está en vosotros. Y no sois, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Por qué dice tenéis de Dios? Porque puede ser un espíritu maligno, que es no de Dios, sino del diablo. Dentro del cuerpo puede haber espíritu maligno o el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, ¿quién es? Viene de Dios. Y que no sois, a ver, muy importante, no sois vuestros. Y ahora pertenezco a Cristo. Aunque ustedes no lo crean, aunque muchas veces se desechan los himnos, porque son muy 4x4, muy armonizados, pero los himnos tenían el propósito de destacar enseñanzas bíblicas muy pertinentes. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad, para siempre. Gozo indecible inunda mi alma. Bueno, ya. Sino que a veces queremos echarle polvo a los himnos por el hecho de que no nos mueven al swing, no nos mueven al ritmo. ¿Quién te dijo que eso es para complacerte a ti? Es para complacer al Rey, a Dios, adoración. Porque dice,
y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo Dios nos compró? ¿Cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por precio. La salvación es por gracia, es gratuita, pero se pagó un precio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez ahí entre las lidias hubo una muchacha que le dice a la hermana Aida y a los que estaban allí, porque le estaban enseñando el poder de la sangre de Cristo, que Cristo nos salva en el derramamiento de su sangre. Y dice, sierva, eso es verdad, sierva. Eso es verdad, porque yo iba a asaltar una tienda y tenía la pistola y una mujer dijo, la sangre de Cristo me protege, y se me cayó la pistola. Eso fue algo increíble. Hemos sido comprados por el precio. ¿A quién le pertenecemos? Mi cuerpo, ¿qué tal? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso que el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence de pecado? ¿Quién nos llama al arrepentimiento? Uno podía ser boquisucio antes. En mi tiempo, eso era una colección de palabras sucias así, haciendo oraciones. Pero vine a Cristo y si te me saliera una, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me redarguye o no? ¿Nos redarguye o no? ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? Señor. Y puede ser que no haya nadie alrededor de nosotros y se presenta una tentación de adquirir algo que no te pertenece y no lo hacemos. Porque Dios nos ve y está en nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿El cuerpo de quién es? Del Señor. El espíritu es del Señor, hablando del espíritu del hombre. Y si el cuerpo es de Dios, el espíritu es de Dios, mi alma pertenece a Dios, ¿de quién es el carro? Mío. Somos mayordomos de las cosas que Dios nos da para administrarlas en esta tierra. Entonces, Cristo está en nosotros. Eso es algo grande. Y así, por eso que yo no entendía esa sensación de felicidad de estos hermanos del Club 700, porque no conocía a Cristo. No lo conocía. Y déjame decirte algo. He traído este extracto de Eclesiastés. Eclesiastés, todo es vanidad debajo del sol. ¿Cómo vive el planeta Tierra sin Cristo? ¿Cómo vive? Pueden tener universidades, maestrías, doctorados. Pero ¿cómo vive el planeta Tierra sin Cristo? Eclesiastés 4, 1 al 4 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol en el mundo. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de los opresores, y para ellos no había consolador. Tanto oprimidos como opresores no tienen consuelo. Y alabé yo a los afinados. Mire, esto es algo extraordinario. Alabé yo a los afinados. Dice, los que ya murieron. Oye, qué bien, ya murió fulano, ya no está sufriendo aquí en este valle de sombra de muerte. Y dice, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros el que no ha sido aún. Es decir, el que no ha nacido. Wow. Es un mundo mundo cruel, sin consuelo. Es más, a veces te encuentras con gente que me ha dicho, es que, Ricardo, a mí no me interesa la muerte. Si hay un infierno, bueno, la veré cómo es. Todavía eso es una ignorancia, pero dice, a mí no me interesa la muerte. Yo tengo problemas con la vida. No puedo vivir. Mi vida es una desolación completa. Por eso cuando alguien recibe a Cristo, ¿qué es lo primero que viene a su corazón? La paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que no han
ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y aun si alguien destaca, nadie dice, oye, qué tremendo tipo, qué esfuerzo es más grande. No, lo que produce es envidia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, ese es el planeta Tierra, que los ves cuando van en los buses, la gente va así, mirando a la nada, y regresa peor. Entonces, Cristo es la vida, Cristo es la resurrección, Cristo es el que nos da la razón de vivir. Tenemos el acceso a la paz inagotable de Dios, a su amor. Entonces, en primer lugar vimos que el Espíritu Santo viene a morar para siempre. Segundo beneficio del Espíritu Santo, seremos amados por su Espíritu, por medio de su Espíritu, seremos amados. Todavía un poco, dice, vamos a leer el versículo 19 en adelante. Todavía un poco y el mundo no beberá más, hablando del el Cristo físico. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo es la vida. Cristo no está muerto ni crucificado allí, clavado en la cruz, sino que resucitó. Y porque Él vive, yo también vivo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es algo grandioso, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Somos uno en Cristo Jesús. Hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo parecer, el mismo criterio, la misma dirección. Las divisiones no hay, no debe haber divisiones cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, hablando del Espíritu Santo. Entonces, siempre está en torno al amor al mandamiento. Nosotros no somos fariseos que obedecemos a Dios por reglamento, lo hacemos porque lo amamos. Un buen hijo obedece a su papá. Y le dijo Judas, y entre comillas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Vendremos a Él, hablando de qué? Del Espíritu en nosotros. Y haremos ¿qué? Morada con Él. ¿Qué está hablando? Que somos morada del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él estará con nosotros. Hay una comunión perfecta, un buen pastor que nos guía, que está ahí con nosotros. Y al usar el nombre Consolador, ¿a qué se está refiriendo? Él los consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, cuando estábamos en Colombia y se dio aquella operación de 4 horas de Amílcar allá en el quirófano, estaba yo, ¿qué estaba haciendo? Orando, con Biblia en mano. Y había una paz increíble. Y Amílcar llegó con una hemoglobina bien bajita que tuvieron que ponerle su transfusión de sangre para que pudiera soportar la operación. Y 2 cirujanos, uno entraba por la garganta, por la boca y el otro por la nariz. 2 cirujanos. Y la paz de Dios fue grande para mí. Y había un hombre allí ensacado que yo lo miraba. Y él se acercaba a la gente y le decía, joven, siéntese bien, que está ocupando 2 sillas. Póngase la mascarilla. Y también salía de repente familiares de fulano de tal, el mismo hombre, familiares de fulano de tal. Y déjeme decirle que salió bien la operación. Esta recuperación, quizás dejen lo que pase en su anestesia, que tal día, y venía y salía, y el que hacía el reporte del resultado de la operación era este hombre, que a la vez era guardia de seguridad, era el que tapaba estaba al tanto de las mascarillas, y digo, pero este hombre se están ahorrando varios salarios en un solo.
Ya, el médico no reportaba, sino él, y el tipo estaba ensacado. Yo le, dentro de todo, yo se le acerco a él. Tú sabes que me tienes intrigado. Tú eres médico, eres guardia de seguridad. ¿Qué es lo que...? No, lo que pasa, yo tengo 25 años. Todo comenzó hace 10 años atrás, que los médicos estaban a punto de salir. Oye, tú puedes reportar por mí. Y de ahí me he quedado. Que ahora yo soy la autoridad. Entonces, y hablando con él y todo, y hablándole del evangelio y todo. Oye, ¿tú crees que me puedes averiguar cómo está mi hijo? Se metió. O sea, va bien. Después me dice, ya salió. Y después me dice, ¿quiere verlo? Y digo, está bien, pues entré. Quiere llevárselo para la habitación. Todo por encima, porque es increíble, porque a veces los mandos medios y los mandos bajos mandan más que los de arriba, ¿viste? Eso pasa y el hombre me agarró y me llevó a mí, que yo se lo llevo, y yo llevo el maletín. ¿Quién abrió todas esas puertas? El Señor. Y yo entré y no habían llegado ni las enfermeras ni nada al cuarto, y ahí estaba con mi hijo allí. Fue un momento que en el peor de los momentos el Espíritu Santo está con nosotros. No os dejaré que huérfanos. Tenemos la mejor palanca, como dicen los panameños. Yo tengo palanca. No te metas conmigo porque tú no sabes que yo no soy árbol sin sombra. Tú no has oído, bueno, quizás en el tiempo mío yo no soy árbol sin sombra. Yo tengo una palanca atrás. Digo, ¿cuál es el árbol que nos cuide? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí entramos. Porque todo está en que Dios no nos va a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Y donde estoy yo está el Señor y está el Padre Celestial también con nosotros. Lo más grande que hay es la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor, a través de Pablo, le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Posiblemente Timoteo estaba cobardado por situaciones y estaba también un poco debilitado, que le dijo después que tomara un poco de vino, porque me supongo que el agua que había allí no era muy potable o estaba contaminada. No es que es una licencia para tomar trago. Pero entonces, aviva el fuego, no hay ningún problema más grande, nada nos podrá separar del amor de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Segunda a los Corintios, que es un texto maravilloso sobre la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo yo experimento el consuelo del Consolador? En los tiempos de tribulación. ¿Tú quieres saber quién es el Consolador? Bueno, ten problema para que veas, pues. Segunda de Corintios 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué es? ¿Cómo es mi papá? ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuáles son los dos apellidos de mi Padre? Misericordia y consolación, el cual nos consuela a través del Espíritu Santo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántas? Todas nuestras tribulaciones. ¿Habrá algún problema que no pueda ser accesible al consuelo de Dios? No. Pero ¿cuál es el propósito de ser tribulado? Aquí lo dice. Si usted piensa que la vida feliz de fe es no tener problemas, está equivocado. Porque los problemas tienen un porqué. Ahí lo dice. Para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Nadie puede consolar a otros si no es consolado primero por Dios. ¿Sí o no? ¿O todos tienen alguna duda? Es que quieren las rosas sin espinas, pero no, tiene que haber en la vida, dice Cristo, en el mundo, no en la patria celestial, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo y Dios va a vencer a través de su Espíritu toda tribulación que haya. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué medio? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si hay algún
una influencia en mí de consolar a otros, a mis hermanos, es porque yo he sido consolado primero por Dios, y que ese consuelo funciona y fluye para consolar a los hermanos. Un pastor sufrido es mejor, porque no es teoría, no es académico. Yo he pasado por eso. Tranquilo. Tranquilo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Ser consolados por el Espíritu Santo y consolar a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua, pero tiene una efectividad perfecta. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que somos amados por el Espíritu Santo, consolados para consolar a otros. Entonces, aquel que no ha sufrido no puede. Hermana Zuleika Díaz, nuestra directora de la Escuela de Obreros. ¿Cuántas operaciones tiene Zuleika? ¿Tendrás 4? ¿Dónde está Zuleika? Ahí no. ¿Cuántas tiene? 4. Ahí está, 4. Y algún hermano que está pensando, ay, mira, estoy asustado con una biopsia que voy a hacer. Bueno, háblate con Zuleika. Porque aquel que es consolado consuela a otro, ¿sí o no? Es maravilloso. Eso es también, por eso que también es importante que, ¿por qué el pastor tiene que tener mujer o debe tener mujer de un solo marido, de una sola mujer, que administre bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción? ¿Por qué tiene que ser así? Porque yo no puedo aconsejar a otros sobre la crianza de los hijos si no tengo hijos. O no puedo hablar de los problemas matrimoniales si no tengo mujer. Es decir, el consuelo tiene que venir previo para poder consolar a otros sobre mi experiencia pasada. Y lo último, en 3 beneficios, nos consuela y enseña. Ya está, es redundante del consuelo, pero vamos, si el Señor lo repite, yo lo repito. Nos consuela y enseña. O sea, dice el verso 25 al 31, y aquí terminamos esta porción. Terminamos la porción, no la aplicación. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, gloria sea al Señor, Él os enseñará todas las cosas. Cuando leemos la Biblia, la discernimos como espiritualmente. Gracias, Señor, por eso. Y por eso no acostumbro, y lo puedo hacer, de querer traer de repente, decorar un poco la predicación con esta palabra en griego significa tal cosa. Y esto del hebreo, la etimología es esto. Entonces la gente ya dice, gracias a Dios que el pastor sabe griego y hebreo, si no entiende la Biblia. No trato de crear una barrera, una especie de clero de que el iluminado, el único que sabe, el pastor su labor es llevar pasto de la palabra, apacentar. Pero a través del Espíritu entendemos todo lo que el Señor nos enseña. Había décadas atrás, ni traten de buscar una referencia de quién era porque no está por todo esto, ella ya estará en su país. Había una muchacha humilde, sencilla, trabajaba en casa de familia y era una concordancia andante. Tácate. Sabía de la Biblia, todo lo que sacaba de la boca era texto bíblico. Y todo lo hablaba en conexión con los textos bíblicos. Y en una escuela dominical yo le dije, bueno, fulana, léete tal cosa. Y ella comenzó a cancanear, y no sé si saben que hablar, pues, a leer lentamente, y me dio pena, ¿sabe? Yo no sabía que tenía dificultades para leer. Parece que aprendió a leer tarde. Digo, no te preocupes, déjame terminar, y disimulé. Yo después aparte le dije, pero tú, ¿cómo puedes saber tanto la Biblia si tienes dificultades para leer? Digo, pastor, cada vez que leo la Biblia, primero oro. Segundo, cuando voy palabra por palabra y termino de leerle el texto, ya me lo sé. Ya me lo sé. Y el hombre más ignorante, hablando de una educación formal,
es más fácil que penetre hasta los más profundos del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene el ego ni la soberbia que da el currículum, sino que es sencilla para acceder a Dios. Y ella me regaló un comentario de Moody, mira. Me regaló un comentario de Moody. Inolvidable la hermana. Y una vez también en el cáncer de mi papá, había un hombre que me dijo, estaba muriendo él, el mejor mensaje de Eclesiastés. Un hombre de campo. Porque el más humilde tiene acceso a la sabiduría del Señor. Pero vamos a seguir leyendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Qué tremendo, porque es enseñar y recordar. Porque si tú enseñas, recibes el conocimiento y no lo recuerdas, oye, ¿eso para qué sirve? ¿Cómo vas a aplicar lo que se te olvidó? Así que el Señor nos enseña y nos recuerda. Ahí no hay Alzheimer, ¿verdad? Lo recuerda. Me dice mi hermano Ulises que en esas casas culto en Cuba había una señora, tía de él, que tenía Alzheimer. No reconocía a nadie, pero ella estaba sentada en la casa culto. Y los hermanos les encantaba que ella cerrara en oración la casa culto. ¿Y eso por qué, Ulises? No, pastor, eso es como estar en las puertas del cielo. Cuando esa hermana oraba, uno sentía a Dios al lado de uno. El conocimiento, su relación con Dios era tan diáfana que nosotros simplemente era Dios mismo hablándonos a nuestro corazón. ¿Por qué será? Porque el Espíritu Santo nos hace recordar la Biblia. Verdaderamente yo creo que si tenemos problemas, lee la Biblia porque el Espíritu Santo está haciendo ahí una actividad de recordar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. El Señor se va, deja su espíritu y deja algo grande que es la paz. Por eso a Cristo se le conoce como el príncipe ¿de qué? De paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, que la da con un poco de trago en un 15 años. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No hay que temor. Si estoy orando y el Espíritu Santo está conmigo y estoy orando y tengo paz, el perfecto amor, echa fuera el temor. No se turbe vuestro corazón. Tranquilo, quieto, calma, enmudece como el Señor le dijo a la tormenta. Cálmate, hay gran bonanza. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque mi paz está contigo. Mi paz está contigo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Pero cuando Cristo muere, ellos quedan enlutados, tristes. Debían regocijarse. Os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y aún así, no hablaré ya mucho con vosotros. Por eso que te digo que este es el cierre. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Viene a qué? A restar. Viene la gran hora de su sacrificio. Y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Todo eso estaba ya predicho por Dios, que el Cristo tenía que sufrir, ser sacrificado para el perdón de pecados. Levantaos, vamos de aquí. Ahí ese levantaos y vamos aquí significa que hasta ahí llegó la cena y vamos entonces ¿a dónde? Al monte de Getsemaní a orar. Que ya sería el capítulo 15, 16 y 17.
Pero el consuelo y la enseñanza es algo que tiene un tremendo significado. Porque todo Dios derrama su sabiduría, el entendimiento, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. En 1 Corintios 2, 9 al 13 dice, antes bien como está escrito. Tenemos que cantar ese canto. ¿Dónde está Pancho? Bueno, gloria a Dios. Antes bien como está escrito. Bien. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros recibimos en su palabra y a través de su Espíritu cosas que ojo no vio, ni oído yo. Así como yo que estaba criticando a los hermanos ahí. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Toda la sabiduría de Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. La revelación, el entendimiento es por el Espíritu Santo, que es nuestro tutor. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y lo tenemos con nosotros. Por eso podemos llegar a conocer a Dios en la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Tú sabes cómo tú piensas. Tú te conoces tú mismo. Pero dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso que Dios nos revela a través de su Espíritu todo lo que Dios quiere para nosotros. Por eso podemos entender el Apocalipsis. Dios nos revela inclusive su venida, la nueva Jerusalén. Nos revela todo, el juicio final, todo y hasta más allá. Aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué cosa? ¿Qué es lo que más desea Dios? Para que sepamos lo que Dios ha concedido. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sepamos conocimiento de la grandeza de Dios. Uno ama a su padre en la medida que entiende más a su papá. Hay muchas cosas que ya yo después de viejo llegué a concluir que mi papá tenía razón en el 90% de las cosas que me decía. Pero mira tú, cuántas canas han pasado. Y tenía razón. Igualmente, lo que Dios quiere a través de su Espíritu es que sepamos lo que Dios ha concedido. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La Biblia nos enseña a través de filosofías. La Biblia nos enseña, se enseña con la misma palabra en la mano, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué significa eso? Yo recuerdo cuando conocí a Cristo y llegué a la escuela dominical, traía mi mente carnal, porque tenía mucha basura dentro de mis lecturas anteriores. Y volvía loca a la maestra de la escuela dominical. ¿Y por qué me enteré que la volvía loca? Porque ella lo dijo. Digo, yo no aguanto a ese muchacho, no aguanto a ese hombre. Ojalá que yo cuando lo veo ahí, ya se fregó esta enseñanza. Ya esto no, porque nada más traía pura filosofía humana. ¿Me explico? Hasta que aprendía que el Señor, el jefe es el jefe. Lo que Él dice es lo que es. Y ahí aprendí. A no traer cosas del mundo a la iglesia. Y la iglesia tiene que evitar a toda costa que el mundo entre a la iglesia. Acomodando lo espiritual con lo espiritual, ¿qué significa? Que cuando uno predica la palabra o la enseña, es Biblia con Biblia. La Biblia, el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Así como estamos haciendo aquí, te leemos un texto y leemos otro texto.
Pero lo que voy es que la Biblia enseña, el Señor nos enseña la Escritura a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y terminamos la parte esta de Corintios. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Yo esperando el hombre del rifle. Ese era el hombre que no tiene a Cristo en el corazón. El hombre natural no percibe, no logra. Es una tontería discutir las cosas de Dios con alguien, con un hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Garantizo que te van a decir loco. Como una vez lo he dicho varias veces con un colega abogado que nos encontramos allí en una institución y me dice, oye Ricardo, qué gusto verte, que ta. Oye, tú viste a tú conoces oye, mira que me enteré que fulano de tal. Mira, nada más pura Biblia. Está loco. Digo, te encontraste con el segundo loco, ¿viste? Soy yo. El segundo loco soy yo, ¿viste? Digo, no, perdón, yo se trabó, olvídate, decía, es normal que nos digan locos, porque no puede percibir, no puede revelar en su corazón la verdad de Dios, porque se discierne como espiritualmente. Son locuras, no las puede entender, porque te han de discernir espiritualmente. ¿Usted cree que en Estados Unidos, hay muchos que con la pancarta, no al aborto, ellos van a entender, ay, tienes razón, yo creo que la vida va primero, el derecho de nacer, no el derecho de matar? No, eso no los va a convencer. Una pancarta no va a convencer a nadie. Ahí sabe cuándo vienen a tener la luz. ¿Cuándo? Cuando conozcan a Cristo. Cuando conozcan a Cristo, así que no perdamos el tiempo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria sea al Señor. La mente de Cristo. Y eso de que nadie nos instruye, estoy terminando, pero no me pueden cerrar la boca ahora. Aguanten un poco si piensen que el apóstol Pablo hablaba como 5 horas seguidas. En 1 Juan 2, 20 y el versículo 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué se está refiriendo a la unción? El Espíritu Santo en nosotros. A veces dice un hermano, o alguien dice por ahí, no aquí, sino en otras latitudes, oh, es que hombre tenía una unción. Bueno, si tiene una unción es por el Espíritu Santo. Entonces dice, tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque todo se revela a través del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, Cristian. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. A ver, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y eso es lo que se llama clero. El clero no está en la parte en el Señor. El clero es ignorantes allá, yo les voy a enseñar quién es Dios, sigan las instrucciones mías y yo les voy a llevar a Dios. Eso no es así. Si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a revelar toda la verdad. Ustedes no dependen de mí para llegar a Dios. Es más, yo puedo decir una barbaridad y tienen todo el deber y el derecho de decirme, pastor, bíblicamente usted está equivocado. Porque no hay alguien que está por arriba, los iluminados, los llamados en la Biblia nicolaitas. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así que así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Porque entendemos y discernimos el contenido santo de las Escrituras. Ahora sí llegamos al final. Una aplicación. Eso de que el que lee la Biblia se vuelve loco, sí puede ser sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo.
Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, la unción misma de Dios para discernir el contenido santo de las Sagradas Escrituras. Y por tener el Espíritu Santo con nosotros, una vida de oración es una vida llena de paz. Por la garantía de que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 27, que ya lo leímos, la paz os dejo, mi paz os doy. Dígame si no es lo mejor de lo mejor tener la paz de Dios con nosotros. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vida de oración es una vida llena de paz. Una vida de oración es garantía de un día feliz. Dice Proverbios, todos los días, para el afligido, todos los días son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Ese contentamiento, ¿quién lo da? Dios a través de su Espíritu. Garantiza un día feliz, un día de paz por el Espíritu Santo. Regocijados en el Señor siempre. ¿Y por qué Pablo estaba regocijado en una cárcel? Por el Espíritu Santo que estaba en él. Y otro proverbio que me habla a mí del bienestar, de la felicidad y de la complacencia y de la fortaleza, es Proverbio 28:1, que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Una persona ansiosa, perturbada, afanada, está siempre esperando un susto. Todo está, y como ha recibido muchos golpes, está herida todavía. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Lo persigue cosas inventadas. Mas el justo está, ¿qué? Confiado como un león. El Espíritu Santo nos hace la confianza de un león. ¿Temor a quién? A Dios solamente. Pero ustedes saben bien que el león no tiene rival. El león, y me encanta esa ilustración, cuando está allá en la selva o en las llanuras africanas, el tipo está dormido todo el día. Solamente espanta las moscas con el rabo y nadie se acerca a ese hombre. Nadie. Y el Señor, cuando estamos llenos del espíritu del diablo que va, huirá de vosotros. Así que mi invitación a darle gracias al Señor por el Espíritu Santo. Señor, Padre mío, ata en el corazón de mis hermanos la necesidad de permanecer en Cristo a través de tu Espíritu para que haya fruto y mucho fruto. Y Padre mío, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que la paz tuya sea la garantía de su plenitud, de su consuelo. Padre, que ellos, por la llenura de tu Espíritu, vivan en un contentamiento y una felicidad sin límites. Que tengan la confianza y fortaleza de un león. Que tengan un banquete continuo de regocijados en el Señor siempre. Y para que tú les reveles también todo lo que tú significa tu conocimiento a través de tu Escritura, Padre Santo. Y que crezcan y se fortalezcan y establezcan, como dice tu canto, Señor, y tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios predicando a Jesús el Salvador.